Todos entienden castellano, ¿no? Y el que no entiende lo que dice, no. I will assume that all of you speak Spanish. Y esto ustedes van a ser los conejillos de India de esta charla. La acabo de mirar en el Uber. Porque era una cosa que quería hacer y son oportunidades para hacer charlas nuevas. Y tiene que ver con lo que hablé en SIGMOD el año 2024, cuando di una charla. Se llamaba... ¿cómo funciona esto? Bueno, antes de eso, de contar lo de SIGMOD 2024, quiero empezar con esta cita que me gusta mucho, que ya lo he usado, pero me gusta porque expresa los problemas que tenemos. Este es Ed Wilson, un famoso biólogo, el primero que trabajó sobre uno de los primeros de biodiversidad al final del siglo pasado. También hizo un libro muy interesante antes de morir sobre la creatividad humana. Esto fue como LLM, que interesante que él ya estaba preocupado de la parte de la creatividad humana. Y dijo esta frase en una charla que hizo en Harvard en el año 2009. Es decir, tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías divinas. Siempre he pensado que él mostró su parte medieval porque dijo divinas en vez de mágicas. Porque si no, no sería un mago, sería otra cosa. ¿Y por qué me gusta esta frase que la usó un amigo mío, Virgilio Almeida, brasileño, para otra cosa? Me gustó porque vi que había también una semejanza con lo que está pasando ahora. Porque nosotros somos los que tenemos emociones paralíticas, todos nuestros sesgos cognitivos humanos están aquí. Los datos vienen de instituciones medievales. Muéstrenme una institución que tenga datos perfectos, datos completos, datos correctos. Nunca lo vi. Solamente uno lo ve en un curso de ciencia de datos con un problema pequeñito. Pero eso no sirve de mucho porque no es un problema real. Y finalmente, por supuesto, la tecnología mágica es el aprendizaje automático, que va a ser el foco de hoy, pero van a ver que en realidad está todo involucrado. Y quiero agregar esta frase que me gustó mucho de Don Knuth. Tuve el placer de almorzar el año pasado con él, completamente brillante todavía, 38 años, genial. Hasta fui a su casa para que me firmara un libro. Tiene un piano y un órgano. Y él dijo, realmente odio la idea de usar a un algoritmo que no entiendo. Que usemos algoritmos que no entiendo. Ahora, no sé si han visto que hace poco escribió un informe de la solución que hizo Claude de un problema abierto de grafos. ¿Ya? Y encontraron la solución, gracias a eso encontraron la solución cerrada para uno de los casos que era par del problema. Todavía están viendo cómo encontrar la solución cerrada para el caso impar. Pero estaba impresionado de que tratando muchas cosas, al final una persona encontró una solución. Y me gustaría aquí también otra persona que me gusta mucho, un filósofo del siglo pasado, Wittgenstein, que dijo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y esto lo digo porque si en el futuro no aprendemos a leer, a escribir, a saber más palabras, nuestro mundo va a ser bien chico. Bueno, como dije al principio, esta charla está basada un poco motivada por la charla que di en SIGMOD 2024. Este es un resumen de todas las cosas que hablé ahí y que no sé si alcancé a hablar de todas porque eran demasiadas. Tengo el defecto de que quiero dar mucha información en mis charlas y se me pasa el tiempo. No es el caso hoy día, no se preocupen. Y lo que quiero hacer es enfocarme en esta parte, que yo creo que es la más importante porque al final afecta a todo. Si la evaluación está incorrecta, si hacemos errores técnicos que van a afectar la evaluación, si nos engañamos nosotros mismos, esto no va a salir bien. Es decir, todo lo otro va a ser un problema. Y por supuesto voy a hablar un poquito de otras cosas que están aquí porque son importantes. Ahora, sabemos que los datos son una aproximación del mundo, pero hay gente que datifica el mundo y piensa que los datos representan todo. A ver, voy a elegir una persona aquí más joven, tú. Yeah. Si yo te regalo un test de ADN, te lo doy, en una memoria. ¿Cuánto de ti crees que puede ser representado por datos? Entre 0 y 100%. Una muy difícil pregunta porque... Pero ¿cuál es tu intuición?
siempre hay sutilezas que no son capturadas por el ojo humano ni por los instrumentos que tenemos. Ya, pero ¿cuál es tu intuición? Yo apostaría como un 15%. 15%. Qué bien. Muy bien. Hay otra gente que me ha dicho 100%. Pero yo le digo que es una persona que puedo predecir perfectamente, no es una persona, es un robot. Y que es una pregunta falaz, es una pregunta que no es realmente válida, pero te hace pensar en cuánto podemos ser representados. Y voy a volver sobre ese tema después. Y por supuesto, los modelos también son aproximaciones, por eso se llaman modelos. Y aquí importante esta frase que dijo George Box, que dijo que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Él era un estadístico, pero hoy en día es lo mismo. Hay más matemáticas por ejemplo, en un transformer, un billón en castellano de parámetros, en algunos casos o más, y no podemos comprender qué pasa cuando uno tiene un billón de parámetros, pero, por supuesto, sigue siendo una aproximación. Fíjense con el problema del teléfono. Los datos son una aproximación, los datos que usa el modelo son una aproximación y el modelo es otra aproximación, así que esto se va perdiendo información en el camino. Y después las personas no entendemos cómo es el modelo, si que hay otra aproximación ahí, si que el teléfono completo. Y aquí hay cosas importantes. Por ejemplo, es muy difícil desaprender. La abstracción que hacemos nosotros de las cosas es muy interesante y todavía no la entendemos bien. Es decir, cuando un sistema transforma la imagen de un gato a un gato, o para a los que gustan los perros, de un perro a un perro, no es que entendió lo que había en la imagen, lo que hizo fue cambiar la representación. Cambió la representación de una imagen a una palabra. Pero no sabe qué significa esa palabra. Y ahí me gusta acordarme de este famoso cuento de Jorge Luis Borges, José Luis Borges para el rey actual de España. No lo he leído nunca. Fue en broma. De Funes el Memorioso, ¿quién ha leído ese cuento? Bien leído, muy bien. Bueno, una persona que no podía olvidar nada. Y si tú le preguntabas cómo fue su mañana, iba a tardar unas 6 horas en contarte 3 horas, porque contar lo que pasó es mucho más largo que vivir. Algo obvio, pero hay que ponerlo. No se puede aprender lo que no está en los datos de entrenamiento. Y como ya dije antes, los datos no capturan todo. Y muchos problemas, los datos están en el futuro. Imagínense en todos los accidentes de autos que pueden haber en el futuro. Son muchos más que los que han habido y que hemos, por ejemplo, hecho un video de ellos. Y aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué aprenden estos sistemas? Y por supuesto hay muchos ejemplos de IA adversarial donde se muestra que no aprenden lo mismo que nosotros. Por ejemplo, la típica historia de un sistema que no podía reconocer lobos de huskies. ¿Por qué? Porque lo que había aprendido que detrás de un lobo siempre había nieve. Entonces, que había nieve detrás de un lobo. Pero como el husky también se parece a un lobo, se confundía. No tenía nada que ver con el animal. Y entonces, si eso es cierto, si no aprenden lo mismo que nosotros, y va a ser un tema de charla, cuando fallan, nos van a sorprender. Porque son fallos que nunca hemos visto. Es decir, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, no teníamos sentido común para esos fallos. Un ejemplo que me gusta usar, no se ve mucho, pero porque el accidente fue de noche, fue seguramente la primera mujer que murió en un auto autónomo de Uber, cruzó donde no debía, en bicicleta, ahí está la bicicleta en el suelo, se la ve, a la izquierda, de noche, e hizo lo que uno hace todos los días en Santiago. Uno ve un auto a la derecha, está en Londres, puedes calcularte que va a la izquierda, esa es la parte del sentido común, y dijo, no tengo mucho tiempo para cruzar, pero si me apuro, alcanzo. ¿Por qué? Porque el conductor que hay ahí va a disminuir la velocidad. Está en una película de James Bond. No quiere matar. Y eso fue lo que hizo. Cruzó, pero el auto no disminuyó su velocidad hasta 2 segundos antes del choque. Y ya después fue muy tarde porque el conductor de emergencia que estaba adentro, otra mujer, de casualidad, estaba viendo un video. Y cuando el sistema le advirtió que había algo delante, en 2 segundos no pudo hacer nada. Sí. El sistema fue culpable, el sistema es culpable del problema, pero también la mujer que estaba dentro es culpable. Es un caso de culpabilidad compartida,
aunque este es un caso malo porque al final la única persona culpable fue la mujer que estaba ahí dentro, que además era transgénero, inmigrante de México, salario mínimo, una persona vulnerable, ella fue la única culpable. Pero por supuesto la persona que cruzó, la mujer que cruzó, nunca esperó que el auto no aminorara la marcha. Y por eso digo que nos puede sorprender. Y esto con muchas sorpresas, y les voy a mostrar algunas más adelante. Entonces, me gusta que pensemos que este es un sistema de... Supongamos que este es el problema que queremos resolver. Estos son los datos que tenemos. Estos son los datos de entrenamiento y por ende entonces esto es lo que representa el modelo y que el modelo son los datos de entrenamiento. Y supongamos que este es el uso del modelo. Ese es el caso perfecto. ¿Ya? Estamos usando el modelo en la zona de los datos de entrenamiento o parecido a los datos de entrenamiento y hay datos correctos, etc. Y que funciona bien. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Malos datos. Quiero predecir si una persona va a devolver un préstamo. Quiero predecir cuál es el mejor empleado que tengo que contratar. Quiero predecir una beca estudiantil. Quiero predecir un subsidio gubernamental. Todos los problemas donde hay personas, los datos representan muy mal el problema. Y yo, en el caso de experiencia propia de selección de personal, he contratado un montón de personas que con el currículum solo no era suficiente. Tenía que sentir a esa persona, cómo iba a hacer el grupo de trabajo, qué valores tenía. Eso es muy difícil representarlo en datos. Este es un mal modelo. Es decir, los datos de entrenamiento no estaban esencialmente los datos del problema y entonces, por supuesto, eso no funciona bien. O podemos tener mal uso. Todo está perfecto, pero la persona que lo está usando con datos que no son del problema y que está realmente fuera de esto. Y finalmente, estos son el modelo útil, el modelo de George Box. No está perfecto, pero podemos pensar que el porcentaje del triángulo que está dentro de los datos es como la precisión o la exactitud o la accuracy en inglés del problema. Que esta forma yo creo que es muy importante para entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto, lamentablemente, en muchos ejemplos, aquí está, en muchos ejemplos, en realidad lo que vamos a ver es esto, o esto, o incluso esto, y les voy a mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo te lo quiero dar porque es un ejemplo que aprendí hace poco, que no tenía para SIGMOD 2024, y es el ejemplo más grave de impacto social, que se llama RoboDebt. No está en castellano porque llamarle robo a un sistema no significa muy bien. ¿Ya? ¿Alguien conoce este caso? Bueno, este caso es de Australia. Y robo viene, por supuesto, de robotics. Y debt viene de hacer algo que han hecho en otros países que no es ético, tratar de buscar fraude en las personas pobres. Digamos, todo lo que es desempleo, ayudas sociales. La idea era, si la persona está recibiendo más dinero de lo que debía por algo que no dijo que era correcto. Pero por supuesto que es un problema ético porque si uno quiere buscar fraude, que empiece con las personas ricas y no con las personas pobres. No digo que esté correcto, pero no es correcto que el gobierno empiece por algo. Entonces, el objetivo del gobierno era gastar menos dinero en ayudas sociales. Bueno, este sistema, que estuvo funcionando por 5 años, acusó a 470.000 personas de haber recibido más dinero del que debían. Y les pidió el dinero de vuelta. Para 470.000 personas son 470.000 familias, así que seguramente eso son más de 1 millón de personas. Y 1 millón de personas en Australia es una cantidad significativa. Si fuera aquí en Chile sería el 5% de la gente, que es bastante. En Australia un poco más. Bueno, ¿qué pasó? Las personas se hicieron una demanda colectiva porque la mayoría de los casos era falso. ¿Y qué está pasando? Esto sigue, pero esto es una noticia del 2020. El gobierno está gastando más dinero en compensar a las personas por el error que cometió el sistema. Ahora, este es un ejemplo también de que este sistema tiene muy poca inteligencia artificial. Es decir, no se necesita inteligencia artificial para hacer daño. Cualquier sistema mal hecho puede hacer daño.
y hay otros casos como el de Horizonte en el Reino Unido, que tampoco usaba nada de IA, porque era un sistema de contabilidad, que afectó, por ejemplo, 3.500 familias, y es el peor caso de la justicia británica, que se supone que es la mejor justicia del mundo. Mucha gente fue a la cárcel, que no era inocente, y 4 personas se suicidaron porque no pudieron aceptar, digamos, la presión social de que el gobierno les decía que habían estafado. Bueno, entonces aquí tenemos un problema de que muchos datos realmente no es un sinónimo de poder predecir bien esto. Entonces, si ponemos complejidad en un eje y volumen de datos en otro eje, y esto está inspirado en una charla de Claudia Perlich, cuando un sistema se especializa en tomar una foto mía y convertirla a mi nombre, lo único que hace es cambiar de representación, y realmente lo hace muy bien porque hay pocas personas que se parecen a mí, para bien y para mal. ¿No? Y que no es tan difícil, no es tan complejo. Después tenemos, no sé, generalidades como Einstein, que con una fórmula puede predecir cualquier, por ejemplo, objeto del universo con esta fórmula. O, ¿alguien conoce esto? El Jardín de las Delicias, famoso cuadro de un pintor holandés, donde los animales están hechos de una manera muy rara. Así que si uno tuviera un clasificador de animales, seguro que le iría muy mal con esta pintura, porque hay que hacer un modelo específico para clasificar estos animales, y si después de los cambios va a ser más difícil. Y por supuesto, hay sistemas que da lo mismo, el conjunto de datos no son predecibles. Por ejemplo, las bolsas. Si las bolsas fueran predecibles, no existirían. Hay tanta irracionalidad en las bolsas que, por ejemplo, todavía, después de cada mentira de un presidente que no voy a mencionar, la gente no entiende que esa mentira está haciéndola para que cambie la bolsa y después poder ganar dinero, pero la gente sigue haciendo lo obvio. Lo que hay que hacer es nada. Y lo que significa esto, y lo voy a usar después, es que el error de predicción de un modelo tiene que ver con la complejidad de la instancia del problema dividido por la cantidad de datos que tengo para entrenar ese tipo de instancias. Es decir, si yo tengo una cirugía muy complicada y tengo pocos datos, es más difícil que un cirujano robótico pueda predecir o hacer bien la cirugía porque hay muy pocos datos. Y puede volverse ese problema, que es un problema interesante, gracias a Geoff Hinton. Un ejemplo de complejidad. Este es el trabajo que he hecho con 2 mujeres brillantes que tienen dislexia, y el problema es cómo predecir dislexia usando texto y también cómo predecir dislexia sin usar texto, antes de que aprendan a leer y escribir. Pero lo que me interesa aquí es esto. Estas predicciones, que por ejemplo, con 4.000 niños, uno puede predecir esto con 81%, así tiene que ir a ver un especialista, y con inglés, con solo 1.500, se puede hacer 90%. Es decir, español es más difícil, perdón, castellano, para usar la palabra correcta, es más difícil que inglés. ¿Alguien sabe por qué? Escribe, en inglés no se escribe como se dice. Exacto. Inglés no es fonético, y entonces es más fácil encontrar estos errores. De hecho, muchas veces en inglés, si alguien no me pronuncia la palabra, no tengo idea cómo se dice. Además lo hacen difícil, por ejemplo, palabras con la misma raíz. Se dice finite, pero se dice infinity. Porque no se dice infinite. No, eso no debería ser lo más difícil. ¿Cómo? Eso no debería ser más difícil. No, porque por ese tipo de cosas es más fácil encontrarlo. O sea, porque el idioma es más difícil, es más fácil encontrar la dislexia. Exacto. Eso sería. Exacto, sí, porque se equivocan más. De hecho, hay gente que habla inglés que no sabe escribir receive. Yo lo veía cuando era tía en Canadá. Yo no tenía idea de inglés y sabía que estaba mal escrito. Que había aprendido al menos la ortografía. Ya se dan la vuelta a la I con la E. Bueno, y lo pongo porque no es intuitivo, ¿no? Es un ejemplo que no es intuitivo y que es muy bueno de la complejidad de los datos influye. Bueno, aquí está Geoff Hinton. No sé por qué hizo esto el mes número 2 en el día 20 del 2020. algo mágico, pero a mí no me gustó este tweet. Este era un tweet porque todavía no había comprado más Twitter.
Entonces, esta es como una pregunta falaz para mí, ¿no? ¿Por qué tenemos que declarar ilegal un cirujano robótico que tiene mejor, en promedio, mejor efectividad que una persona? Y ese es el problema. No se puede escoger por un promedio, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un estudiante, yo quiero algo con matemáticas y tenga muy buen promedio porque le va muy bien en educación física. Esto es una distribución de cosas. Entonces, dije, ¿cómo analizaría este problema? Puse dos ejes: diversidad en el eje vertical y complejidad en el eje, perdón, ¿qué dije? Vertical y horizontal. Entonces, por ejemplo, si el caso es normal y la complejidad es poca, yo elijo el robot. Seguro que los datos de entrenamiento tenían esos casos. Pero si el caso era raro, por ejemplo, un inmigrante y la complejidad era alta, una cirugía que es nueva, yo elegiría al ser humano. ¿Por qué? Porque el robot es muy bueno interpolando los datos que tiene para casos parecidos, pero es mucho más malo para generalizar, para extrapolar a datos que nunca he visto, que son los datos que no están en el conjunto de entrenamiento. Y que en realidad esta es mi respuesta a Geoff Hinton. No, trata de no usar un promedio, ve dónde estás tú en este mapa y entonces escoge uno. Pero yo incluso quería ir un poco más lejos, y disculpen que no se ve muy bien el rojo con esta luz. Y supongamos que este es el robot médico y este es el ser humano, y esto es lo que pasa. Es decir, para los casos simples es mucho mejor, pero en algún momento, en los casos diversos y complejos, el robot empieza a fallar. Y de hecho yo creo que estoy siendo bastante amable, yo creo que esto es como un escalón aquí. De repente no sabe qué hacer el robot. Y entonces, aquí pongo dos casos importantes: que las personas, lo que cambia es la experiencia y el ruido. El ruido es la varianza de las decisiones. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que no son consistentes con las anteriores en el tiempo. Por ejemplo, cuando quiero comer algo, ¿como esto o no? A veces digo que sí, a veces digo que no, y elijo otra cosa. Y el tema del robot es error y más cero. Puede haber sesgo de los datos también. Y entonces, por ejemplo, aquí hay que escoger a la persona, al final, que esos son los casos que estaban aquí en esta parte, en este gráfico. ¿Y por qué es una pregunta falaz? ¿Por qué tengo que elegir? Lo mejor es que trabajen juntos. El robot hace el trabajo hasta que el robot tiene un problema que no sabe cómo resolver, y el ser humano ahí que está on the loop, no in the loop, on the loop, lo resuelve. Pero, Sí. bajo esa premisa, ¿cuándo sé que está fallando? ¿Cuándo sé que está fallando? Porque Dos posibilidades. El robot ve, o sea, no ve, bueno, no ve. El robot detecta algo que no conoce, o la persona que está ahí mirando dice, lo para y dice, tú lo sigues porque estás haciendo una estupidez. pero es que es un poco una falacia, porque no tienes capacidad de tomar decisiones inmediatas frente a situaciones complejas. Depende, ¿no? Depende. Te voy a mostrar ejemplos que sí. Depende. Tal vez los sistemas actuales no tienen esa capacidad, pero si lo hacemos para que tengan esa capacidad, sí lo pueden hacer. Es decir, podemos tener otro elemento monitorizando que todo vaya bien. Por ejemplo, podemos tener una idea entrenada en ver que la operación va bien. De cualquier cosa rara, detiene al robot. Pero no tiene por qué ser el mismo robot el que diga que no está funcionando. Pero esa es una muy buena pregunta, que va a llevar a otra después. Entonces, ¿cómo? Y aquí no pude agregar gráficos porque no tuve tiempo, pero este quiero mostrar el trabajo de uno de mis estudiantes de doctorado que este año por fin le ha ido bien y está publicando 3 trabajos. Estaba preocupado él, yo también, pero ya no. Porque son cosas nuevas y la gente no aprecia a veces las cosas nuevas. Entonces, no voy a leer esto, pero la pregunta es, ¿cómo podemos medir la complejidad de una instancia? Y usamos algo que se llama la densidad, y el ejemplo que usamos es el número de caras en una foto. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Si uno ve una manifestación en la Plaza de Baquedano y hay, no sé, 1 millón de personas, va a ser bien difícil contar las caras, incluso para nosotros. Y para los sistemas que procesan imágenes también. Entonces lo que mostramos aquí usando conjuntos balanceados de 1 a 18 caras es que el error aumentaba más y más cuando había más caras que contar. Y en general el error es para abajo, es decir, cuentan menos de las que hay.
También hay que definir lo que es una cara. De frente, un pedazo de una cara ya se vuelve más complicado porque muchas veces incluso nosotros, si vemos un pedazo de una cara, no sabemos si es una cara o no, etc. Pero lo que sí muestra es que, por ejemplo, distinguir entre 17 y 18 caras es mucho más difícil que distinguir entre una o dos caras. Es decir, la densidad de caras hace que la complejidad sea mucho más difícil. Y eso tiene después otra implicancia. Otros trabajos son nuevos, todavía no han sido presentados, pero ya están aceptados en conferencias de este año. Y entonces también tiene que ver con ir más allá de medir el promedio. Y aquí esto no está correcto, este es un trabajo que no está todavía aceptado, es un trabajo que estamos haciendo con gente de INRIA Porto, y aquí está la motivación. ¿Cómo sabemos que un modelo que tiene 83% de precisión, o sea, muy alto, no es que es 100% efectivo con casos simples y 50% efectivo con casos complejos? Esto pasa si hay 2 casos simples por cada caso complejo. Es decir, ¿cuál es la distribución? Por eso que medir con un promedio es tan malo, porque ¿dónde estoy yo en este 83%? ¿Estoy en los que van a ser efectivos o los que no van a ser efectivos? Y puede ser que no es 50%, podría ser menor de 50%. Y si esto fuera algo aleatorio, sería peor que aleatorio. Entonces lo que hacemos es que usamos unas funciones mucho más complicadas de pérdida, por ejemplo, Wasserstein o Kramer, y mostramos que en el caso de Wasserstein encontramos el mejor balance de estas dos cosas. Es decir, el entrenamiento es estable, que es uno de los problemas, y uno encuentra la distribución de errores que de verdad tiene el sistema, que la podemos medir. Podemos tomar una muestra grande y ver la cantidad de errores, como en el caso de las caras. ¿Ya? Así que reducimos la divergencia en un 45% en datos que tienen 2 modas, no solamente una, y no son gaussianos, y hay muchos casos como ese. Y esto hay que cambiarlo porque no es exactamente eso. También tenemos comparaciones injustas, y este es otro trabajo de una estudiante de doctorado que trabaja ahora en Apple. Supongamos que tenemos una medida de calidad. Pongan aquí precisión, F1, lo que ustedes quieran, y aquí la cantidad de datos de entrenamiento. Uno puede hacer esta curva, y supongo que la han visto en muchos trabajos. ¿Qué algoritmo es mejor? Dependerá de la complejidad. Dependerá de la complejidad. No, pero aquí está el curva. ¿Qué algoritmo es mejor? Si estoy preguntando porque hay un truco. A uno debe ser mejor. Claro, pero en todos los artículos que están publicados esta curva, a uno es mejor. Pero ¿cuál es el engaño aquí? El engaño es que lo único que están considerando es el volumen de datos. No nos dicen, por ejemplo, cuánto tiempo toman para llegar a ese volumen de datos. No nos dicen cuánta memoria ocupa. A eso le gustaría saber a Gonzalo. O no nos dice un poco cuánta energía ocupa, que a mí también me preocupa, porque vamos a ver los números, son increíbles los números de energía que estamos usando ahora para resolver estupideces. Bueno, ahora se los muestro. Hoy voy a tener que cambiar aquí el color rojo. Pero en el mismo tiempo, supongamos que a 2 llega aquí, procesar esta cantidad de datos en entrenamiento, y a 1 solamente llega hasta ahí. Es decir, con un tiempo limitado, a 2 es mejor que a 1. Y eso en muchos casos es la realidad. Tenemos que, por ejemplo, hacer entrenamiento en tiempo acotado, y eso sería por lo menos una comparación más justa. Aquí uno tendría algo así como isobaras de tiempo, que ayudarían a entender esto. Y el peor problema de todos, para mí, uno de los peores, es que estamos evaluando el éxito. El mismo ejemplo que hago siempre, pero que es mejor. Supongamos que ustedes van aquí al ascensor y en el primer piso dice funciona el 99% del tiempo. ¿Quién lo toma? ¿Quién es el valiente que lo toma? Ahora, si el ascensor dijera no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona se detiene, yo lo tomo porque sé que estoy seguro. Esa es la diferencia entre alquimia, IA, e ingeniería. Ver cuando no falla. Y si lo piensan, no hay nada parecido a eso. Yo sería como ir a la farmacia, preguntar por los efectos secundarios y alguien te dijera, nadie ha experimentado con eso. No tomaría un avión nuevo.
Siempre digo con broma que yo nunca pasaría por un puente que fue hecho por un computing. Puede haber una falla y se cae. Pero funciona el 90%. Hay que cruzar los dedos que siga funcionando. Y ese es el problema. No podemos evaluar éxito. Eso tiene que funcionar por defecto. Es decir, cualquier cosa que usamos en el mundo hoy en día, por ejemplo, alimentación, si nos quieren la alimentación, si dice está sin bacterias el 99% del tiempo, no funciona así el mundo. Y que tenemos que medir qué pasa cuando falla. Y si hay fallos muy graves, tenemos que hacer algo. Y que lo que me importa a mí es el impacto de los errores. Y esto es muy importante en muchos problemas. Por ejemplo, un falso negativo puede ser mucho peor que un falso positivo. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene cáncer y el médico después le dice que se equivocó el sistema, va a estar feliz. Si yo no digo nada y la persona muere después, alguien va a estar infeliz, la familia. O lo mismo con, al revés, por ejemplo, libertad condicional. Si yo me equivoco, puede ser muy grave, pero por el otro lado es más seguro. Y muy importante, cuando usamos algo como la precisión o la exactitud, estamos suponiendo que todos los errores tienen el mismo impacto. O sea, si yo digo esto funciona 80% del tiempo, estoy diciendo que todo el 20% que falta es como lo mismo. No estoy haciendo diferencia. Y eso nunca, nunca es cierto. O sea, hay muy pocos problemas donde todos los errores son iguales. Y aquí están lo que llamo los errores no humanos. Esos errores donde no tenemos sentido común. Les muestro otro ejemplo, más ejemplos. Este fue el primer hombre que murió en un Tesla. Y si van a un sitio que se llama Todos los que han muerto con Tesla, algo así, .com, la mayoría son hombres. Eso dice algo. Esta persona decidió dormir y poner el piloto automático y el sistema no reconoció un camión blanco delante de un cielo nublado. Chocó directo con el camión y murió. Por supuesto, la familia demandó a Tesla y Tesla fue declarado inocente porque la letra chica decía que incluso cuando se usa el piloto automático hay que tener las manos en el volante. Como tienen sensores para todos, sabían que la persona estaba con las manos, sin la mano en el volante porque estaba durmiendo. Y que ahí no pasó nada. Pero esto es un caso de un error no humano. Estoy seguro que cualquiera de nosotros ve un camión blanco delante de un cielo nublado. Porque no queremos morir, una cosa de instintos. Otro ejemplo interesante de errores no humanos. Este es un gráfico. Este le gustará a Eduardo también. Porque es un ejemplo de un gráfico que uno no tiene que hacer. Porque el tiempo está de derecha a izquierda. ¿Ya? Todas lo que sale en rojo son problemas de Cruise. Cruise era la compañía de autos autónomos de General Motors. Y todos los azules son los de Waymo, que siguen en San Francisco. Esto en San Francisco. Bueno, ¿qué pasó? Sobre todo con los de Cruise. Primero, la gente de San Francisco estaba muy molesta de esto porque eran los conejillos de India, sin haber dado el consentimiento explícito de que no les molestaba tener estos autos en la calle. Entonces lo que hacían era poner delante del auto, en la parte delantera, un cono, y estos autos no se movían porque pensaban que el cono estaba delante y no movían más. ¿No? O sea, no entendían el mundo. Había gente que salía con una camiseta de stop y una chaqueta. Se abría la camiseta y los autos se paraban. No sabía que la persona no era un signo para. Bueno, veían que no eran muy inteligentes en ese sentido. Pero empezaron a haber accidentes más complicados. Por ejemplo, una persona casi murió porque una ambulancia tuvo que desviarse y perdió como 15 minutos porque había un auto de Cruise que no supo cómo moverse y no dejó pasar a la ambulancia. Y finalmente, el peor caso, un ser humano atropelló a una mujer, no sé por qué siempre son mujeres en estos ejemplos, es injusto, atropelló a una mujer, la mujer salió volando a la otra pista, justo venía pasando un auto de Cruise, no pudo hacer nada, y pasó por sobre la mujer, esto pasó hace 2 años, y se detuvo. O sea, se detuvo por suerte. Pero unos segundos después decidió estacionarse, arrastrando a la mujer por debajo. Por suerte la mujer fue muy inteligente y no sé lo que hizo y que salió con vida de eso, porque si no habría pasado de nuevo sobre ella y quién sabe. Después, cuando el gobierno de California le pidió todos los datos a Cruise,
Cruz no mandó el video completo y ahí perdieron la licencia. Y ahí perdieron la compañía. Uber perdió su compañía porque decidió venderla con el accidente de la mujer y Cruz también dejó de existir porque General Motors dijo, no sigo en esto, después de todo el dinero que había invertido. Estos son todos ejemplos de errores no humanos. Ahora, ¿por qué me interesan estos errores? Porque vean que han sido fatales muchos de estos errores no humanos. Volvamos de nuevo a lo que mostré antes. Supongamos que este es el problema. Esto de aquí. Estos son los datos que tenemos. Esto es el modelo, porque son los datos de entrenamiento. Y siempre hay gente que pregunta o dice, no, pero nosotros también nos equivocamos. Es cierto, las personas también se equivocan. Pero lo que no se dan cuenta es que nosotros nos equivocamos por razones distintas. Porque no estamos resolviendo la misma instancia del problema. Es decir, cuando yo tengo un modelo que está usando todos los datos de entrenamiento para resolver un problema, seguramente está usando mucho más datos que yo, porque yo no tengo capacidad de procesar tantos datos. Yo estoy usando también datos que no están en los datos de entrenamiento y también estoy usando cosas que no están en los datos. Intuición, sabiduría, experiencia. Y para mí esto muchas veces es lo más importante, que no están los datos. Y que la próxima vez que alguien les diga, pero nosotros también cometemos errores, sí, pero estamos resolviendo problemas distintos, entonces tenemos que empezar a hablar de qué tipo de errores cometemos. Y yo creo que no cometemos errores tan graves como lo que acabo de mostrar. ¿Y cómo se muestra eso? Bueno, veamos el espacio de la solución. Supongamos que cualquier solución por encima de esta línea roja está correcta y cualquier solución por debajo de esta línea roja está incorrecta. Ahora, estas respuestas humanas con las predicciones del aprendizaje automático en realidad son mucho más juntos. Son muy parecidas. Pero los voy a separar para mostrar este conjunto que me interesa. Estos son los errores no humanos. Son los errores que comete el aprendizaje automático que un ser humano nunca va a cometer. Todos los ejemplos que les mostré están aquí. Ahora, esta idea, con otro estudiante de doctorado acaba de terminar, mujer, que acaba de terminar en septiembre pasado, hicimos la prueba de concepto con un multiclasificador de perros y gatos. Hay muy pocas personas en el mundo que pueden hacer esto mejor que la IA. En parte porque a la gente le gustan o los perros o los gatos. Solamente son algunos biólogos especializados en animales que pueden ser capaces de distinguir algunas de estas clases. Son como 50 clases distintas de perros y gatos. Sí, razas. Sí. Tipo de gato y tipo Sí, de tipo de gatos y tipo de perros. Se llaman, en este caso, como un problema de clases, son 37 clases, son 25 tipos de perros y 12 tipos de gatos. Bueno, este sistema tiene una precisión del 93%. O sea, les gana a todos ustedes, seguro. Ahora, el problema es que hay 7% de errores. Y hay 3% de esos errores, solamente 8, que no se ven, que están aquí. Esta es la zona de errores no humanos. Es un error que nosotros nunca haríamos. Es confundir un gato con un perro o un perro con un gato. Será muy fácil saber cuál es el error no humanos. Si confundimos la superclase. Y les muestro un ejemplo. Estoy en Chihuahua, lo pueden ver en Chihuahua. El sistema dice que un gato es vicinio, o si no, un gato esfinge, o sea, cree que es de Egipto o de Etiopía. Son esos pelados. Son esos gatos sin Sí, pelo. hay unos que son pelados. Y Chihuahua es la tercera respuesta, 8,5%. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Tendrá las orejas parecidas a un gato y tendrá la silueta de un gato, no sabemos lo que aprenden, pero claramente esto es un error humano. Y después mejoramos esto con otros estudiantes de doctorado. Y que un ejemplo muy fácil de encontrar, entre paréntesis, aquí está Chihuahua. El Chihuahua, que es un gato visible. Pero esta idea de escoger, de entender esto es muy importante, porque eso es lo que usamos ahora. Es que ¿cómo evitamos estos errores? Bueno, lo que hacemos es que usamos dos modelos. Uno para saber la clase que queremos encontrar, el tipo de perro o de gato, y el segundo usamos un modelo distinto, que es para saber si vamos a cometer un error crítico o no. El error crítico es confundir un gato con un perro. Y todos los modelos son distintos. Tienen datos distintos. O sea, son los mismos datos, pero están entrenados en distintas particiones de los datos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si este modelo me dice una clase,
tal vez con una cierta confianza, pero el modelo de errores me dice que el modelo va a cometer un error crítico, entonces yo voy a cambiar la respuesta. En ese caso. En otros casos no hago nada. Bueno, ¿cómo puedo cambiar la respuesta? Podría decir, mira, no estoy seguro y digo, no sé. ¿Cuántos sistemas ustedes conocen que digan no sé? Las personas más inteligentes saben decir no sé, aunque les cueste. Sobre todo si están haciendo clase. Pero estoy seguro que Gonzalo ha dicho no sé en clase. ¿Me equivoco? Sí. ¿Ves? O lo que puedo hacer es cambiar la respuesta a la otra superclase. En el caso de Chihuahua, habría dicho Chihuahua correcto porque habría buscado el primer perro que hay en la lista, que es el Chihuahua. Así que este sistema mejora el sistema completo. Por lo menos en los errores críticos. Esto lo mostramos con los perros y gatos, pero más importante, lo mostramos con casos médicos. Por ejemplo, si yo tengo tumores de cualquier tipo, si yo me confundo en el tipo de tumores benignos o yo me confundo en el tipo de tumores malignos, es muy distinto a si me confundo entre un tumor maligno y digo que es benigno. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo probamos con 4 conjuntos de datos distintos de imágenes, completamente distintos, desde imágenes cerebrales a imágenes de piel, distintos tipos de problemas de cáncer. Y este sistema mejora los errores críticos entre 20% en cáncer de mama hasta 92% en el caso de cáncer de próstata. Porque no nos interesa aumentar la exactitud del diagnóstico, nos interesa evitar los problemas críticos. Pero al final, desde el punto de vista médico, es mucho mejor que el otro. Y este trabajo está aceptado en este congreso, se me olvidó borrar esto, pues que la idea está aceptado en este congreso y la extensión para los casos médicos en este congreso de reconocimiento de patrones, que es de la Acción Europea del tema. Bueno, pero llegamos a cosas peores. Un problema ético. He visto todo esto en trabajos. En algunos casos más de uno. ¿Ya? Desde no escoger los mejores datos hasta esconder datos. Todas las posibilidades. Y esto no tiene nada que ver con todo lo que se hace de p-hacking, es decir, de jugar con la estadística, y tampoco tiene que ver con no dar suficientes datos para que se pueda reproducir la evaluación. Estas son cosas que ya existían, estas son cosas que es más difícil de encontrar porque son personas que mienten. Y tenemos casos de evaluación que tienen que ver con pseudociencia. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿cómo se llama PSU aquí ahora? La PAES. La PAES. Estoy viejo. La PAES, esto era algo parecido a la PAES, y como no querían juntar estudiantes en una sala para que no se contagiaran, decidieron predecir el resultado de la PAES. ¿Y qué encontraron? Algo que todos sabemos, casi todo el mundo es cierto, que en general los colegios privados en promedio le van mejor que los colegios públicos. Pero que se le olvidó que en todos los colegios hay buenos y malos alumnos. Es decir, el promedio no se puede usar. Por suerte esto no fue usado porque era un escándalo. Pero aquí está una pregunta muy importante. ¿Quién ha demostrado que yo puedo usar datos de otros profesores de la universidad para predecir a Alejandro? Alejandro es único. Es impredecible. Puede que funcione 80% del tiempo. Eso es lo que hacen los bancos. Funciona 80% del tiempo. Pero 10% del tiempo estamos discriminando a alguien. Por ejemplo, un estudiante muy joven. Porque es joven. O estamos favoreciendo a alguien. Un señor mayor porque es mayor. Y tiene, parece que, mejores trabajos. Entonces, sí, los seres humanos también nos equivocamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Esto lo estamos haciendo por diseño. Entonces, queremos crear una sociedad por diseño donde favorecemos al 10%, discriminamos al 10% y el otro tiempo funciona. Yo prefiero que no. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Y hay otras
incompetencias técnicas que afectan el tema de evaluación. Por ejemplo, el famoso caso de Compass, que fue el primer sistema que salió en la primera portada del New York Times, en la primera página del New York Times, que decían que tenía sesgo racial, aunque después Cynthia Rubin demostró que parecía que el sesgo era de edad, pero una correlación muy alta en Estados Unidos entre la edad y la etnia. Y después, 2 años después, por ejemplo, estos 2 investigadores demostraron que lo mismo que conseguían en Compass se podía hacer con una regresión lineal con 2 variables. Ahora, la calidad es la misma porque el intervalo de confianza cubre también. Pero aquí hay una pregunta más de fondo. ¿Ustedes decidirían si una persona sale libre o no por un sistema que tiene, digamos, que se equivoca 1 de cada 3 veces? Eso es muy fácil lograrlo con correlaciones espurias. Es decir, no está tan lejos del azar. Aquí hay más ejemplos de problemas parecidos de este libro muy bueno que salió hace como un año digamos, que la IA es sangre, aceite de serpiente, una cosa que vendían como mágica en el lejano oeste. Sí. Ahora, ellos han hecho un trabajo muy completo que es parte también de esto del libro, por ejemplo, datos que se traspasan, por ejemplo, a la parte de evaluación, y entonces obtenemos resultados positivos. Y hay muchos tipos de traspaso de datos, y por ejemplo, hacen este análisis de cientos de artículos, la mayoría en otras áreas, y uno puede preguntar cuánta gente de computación había aquí, puede ser parte del problema, pero vean la cantidad de trabajos con errores en los trabajos que han visto. Por ejemplo, aquí es más de la mitad, 48 a 71, aquí es la mitad, etc. Aquí son casi todos. Seguridad. Sí, seguridad. Sí, conviene que No, este es medicina, medicina 21-24. Donde abajo, copió el papel. Y ahora con mitos de Claude, peor. Y también no es un solo problema, son varios problemas. Esta misma idea la aplicaron a un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con esta optimización predictiva, que tiene que ver con esto de usar a otra gente para predecir, y hacer un análisis de 8 problemas que tienen este tipo de problemas de optimización predictiva. Tú puedes leerlos, todos los tipos de problemas, como predecir suicidio, predecir si una persona va a volver un préstamo o no. Y aquí yo no puse el problema exacto que ellos encontraron, que son 7 problemas distintos, pero pongo de dónde viene el problema. De los datos con la IA, de los datos de la IA con nosotros y algunos que son solamente nosotros. Este es un caso muy interesante que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con que cuando hay un cierto incentivo, el comportamiento de la gente cambia. Y el ejemplo clásico es de la India, que los británicos cuando eran colonizadores ahí, decidieron que habían demasiadas cobras y que empezaron a dar una recompensa por cada cobra muerta. ¿Qué es lo que pasó? Toda la gente empezó a criar cobras. Entonces, eso es lo que pasa. Si tú cambias el incentivo, todo deja de funcionar porque cambia el modelo. Y pueden ver si son 7 problemas. Esta es la cantidad de problemas, este no está en el paper, pero lo conté yo, y cambié el orden. Bueno, el mejor caso era seguros y tenía la mitad de los problemas. Y estos dos, casi todos los problemas. Compass es un caso clásico de los problemas. Bueno, acabaron las pilas. El computador. Se robó la red, a lo mejor. No, pero no está conectada a internet. Se cayó el computador. Algo demasiado mal de la IA y lo saboteó. Eso. Self-aware, ya dice, no más. Se suicidó. Ahora sí. Ahora sí que no. Ahora tendré que usar el teclado. No, sí. Barra especiador. Ya. Y llegamos a la última parte que tiene que ver con la IA generativa.
Si alcanzo, Aidan. Tengo todavía, bueno, empezamos como a las 11:20, sí. Cuando dice, hablas, dice sí, pero no entiendo lo que digo. ¿Es inteligente el loro? Yo digo que sí. ¿Qué más dice que sí? ¿Por qué no ser inteligente un animal como nosotros? Tiene cerebro, O sea, es que el lenguaje representa realidad, ¿no? la que uno quiera, sí. No, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es tan fácil imitar inteligencia. Como lo que dice el loro es una contradicción, no sabemos si el loro piensa o no. Ya. Voy a saltarme esto, pero uno aquí puede ponerle personalidades, fluente, con mucha confianza, ingenuo porque cree todo lo que yo digo, e incoherente porque a veces se equivoca, y si realmente alucina, está drogado. ¿Ya? ¿Alguien tendría un amigo con estas características? Hemos tenido. Pero no creciste y dejaste de tenerlo, ¿no? Bueno, y hay otros problemas. Este me preocupó mucho. Todas las cosas que nunca vamos a ver, porque se preocuparon de eliminarlas. Por ejemplo, en muchos problemas que son complejos, hay visiones que no están. Falta de diversidad. Voy a hablar de eso después, pero diversidad en muchos sentidos. Y finalmente, pérdida de habilidades. La gente ya no puede encontrar lugar sin el GPS. Y el problema de escribir usando esta herramienta no es que uno deje de aprender a escribir a mano, es que uno deja de pensar. Si uno no practica, es complicado. Y para mí tenemos como una nueva torre de Babel, donde al principio, según la Biblia, eran diferentes idiomas, pero ahora tenemos diferentes conocimientos. Hay gente que discute, Gemini dijo esto, Claude dijo eso, ChatGPT dijo esto otro, y si los tres dicen cosas distintas, lo más probable es que los tres estén equivocados, porque por eso dicen cosas distintas, ¿ya? Porque están haciendo predicciones falsas. Y un problema que me preocupa mucho es la colonización cultural. Es decir, estamos aprendiendo lo que estos sistemas usaron para entrenar. ¿Cuántos continentes hay? Tú. Sí. ¿Qué te enseñaron en el colegio? 5. La Antártica no cuenta. Son 7. Son 7. ¿Qué dice que son 7? 6. A los que dicen que son 7 ya están colonizados. Ay, ¿cómo? Para ti, América, ¿cuántos continentes son? Bueno, pueden ser 8 si contamos Centroamérica. Pero por eso, Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia, Oceanía, Antártida. la tradición europea es que hay un solo continente. Ahora, si entramos a hablar de las placas tectónicas, es mucho más complicado. Hoy en día otra placa, por ejemplo. ¿Dónde es Centroamérica? Pero si los que creen que son 7, ya los colonizaron. Porque eso es lo que creen más al norte del Río Grande. Porque América del Sur y América del Norte son continentes distintos. Y hay unas colonizaciones más culturales, más complicadas. Yo he mostrado esto, pero quiero mostrar otra cosa aquí, que es divertida. El año 2023, yo aparecí que estaba muerto. Hay una pregunta de un brasileño, aparecí que yo estaba muerto, y entonces dije, quiero saber qué sabe el sistema de mí, y entonces empecé a ver todas las cosas que no eran ciertas. Todas. Era que estaba muerto. Ahora, el problema es que la única persona que puede validar eso soy yo. Hay una validación fácil, rápida. Ustedes también pueden ir a buscar en la web y tardarse una media hora o más en validar esto. Ahora, aquí hice una predicción interesante, porque decía que gané el 2018, pero fue el 2024. He llevado al consejo mirar lo que dice Gonzalo, ver qué premio nos ha ganado y postular a ese. Bueno, y llegamos a la evaluación de estos sistemas. Como que nadie va a discutir que el número de prompt es exponencial. Seguro que si yo le voy en largo, Gonzalo me calcula más o menos el número posible. En castellano, por ejemplo, porque depende de las palabras. Y por supuesto no todo tiene sentido, pero el número es exponencial. Bueno, ahora, ¿qué está pasando lo que estamos haciendo hoy en día? Estamos tomando una muestra bien pequeña, en realidad mucho más pequeña que esto, pero aquí se puede así para que se pueda leer. ¿Ya? Y la muestra sale bien y decimos,
no hay ningún problema. Estos son todos los benchmarks que tenemos hoy en día de LLMs. Esto es como ir al Océano Pacífico, sacar una muestra, analizar por bacterias, no encontramos ninguna bacteria y decir el Océano Pacífico está libre de bacterias. Es lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Así que nos estamos engañando, es otro engaño más. Estamos evaluando el éxito, estamos evaluando en forma anecdótica, etc. Y a veces puede ser sin ninguna intención. Este es un trabajo que fue premiado en Neuric en el año 2023, donde el grupo de Sam Coello en Stanford y sus estudiantes, el segundo doctor es mexicano, prueba que las famosas propiedades emergentes no son emergentes. Si uno escoge una medida continua y no lineal, las propiedades emergen en forma normal, no emergen de repente. ¿Ya? Y que las propiedades no emergentes son problemas de evaluación. Y tenemos finalmente el impacto ambiental. Esto es el famoso trabajo de los loros estocásticos, que ahora ya quedó obsoleto, pero todo lo que tiene que ver con el medio ambiente importante, el carbono y el uso de electricidad. Se supone que el 10% ahora, tal vez en 2030 sea el 5%, tiene sentido que usemos el 5% de electricidad para esto. Bueno, el problema realmente es la diferencia. Miles de millones de personas usando el modelo cada día. Por ejemplo, usar un chatbot para buscar es 10 veces más caro en energía que un buscador, y no es un buscador, porque la solución es una predicción. Si que la pregunta es muy específica, seguramente la predicción va a estar incorrecta, pero parece válida. Y peor aún, que hay gente que lo está usando para hacer operaciones que se pueden hacer una calculadora, es 1 millón de veces más energía. Es decir, hay gente que quiere calcular el cambio, el vuelto en una transacción en un negocio, usa el chatbot que le gusta. A veces le sale mal, pero no se da cuenta, porque por algo lo está haciendo. Pero el problema es que es 1 millón de veces más caro que usar una calculadora. 1 millón de veces. Yo solamente hago esta operación en mi mente y se la digo a la persona, y me queda mirando y dice, ¿cómo puedes calcularlo tan rápido? No, si no la calculé rápido, soy más rápido que tus dedos. No soy más rápido que la calculadora. Y que se sorprende que uno pueda calcular todas esas cosas, pero hay que practicar. Y lo que hay que tener entonces el objetivo, yo creo que tiene que ser lo que yo llamo Earth-Centered Design. Lamentablemente Ben Schneiderman, famoso persona de interacción, tiene un libro que es Human-Centered AI, pero no tenemos que olvidar que estamos en un planeta, y ahora con Artemis y todo eso, estamos en una nave, como diría Carl Sagan, todos juntos, tenemos que cuidar a la nave, porque si no, nos vamos a extinguir antes de tiempo. Y no va a ser culpa de la nave, va a ser culpa de nosotros mismos. Así que el epílogo, esto siempre lo muestro porque eso es lo que me preocupa, sobre todo con cada elección que tenemos en todo el mundo, no voy a decir qué país también. Y les voy a hacer una pregunta que no debería hacerle, porque yo siempre digo que no hay que humanizar a la inteligencia artificial, pero los quiero provocar. Este es un robot que pregunta si los seres humanos pueden pensar. Yo tengo mis dudas. Gracias.